La álgebra booleana esquematiza las operaciones lógicas. Aquí vamos a tratar tanto los mapas de Karnoff como los teoremas de Boole. Los teoremas de Boole nos sirven para facilitar las operaciones y la reducción de los circuitos digitales. Aquí está una lista de estos teoremas que se clasifican en pares cada axioma y son verdaderos, ya que están relacionados con los unos y los ceros. Son axiomas verdaderos que siempre van a validar o un uno lógico o un cero lógico. Acá tenemos dos problemas que involucran funciones de operaciones digitales, y en estos dos problemas tenemos que identificar rápidamente cuáles son los teoremas que debemos usar para reducir este circuito y poder simularlo o bien sea montarlo en laboratorio. Acá, como vemos, tenemos una multiplicación de productos, dos productos de sumas que están negados totalmente y a su vez están negados también individual. Primero tienes que aplicar el axioma que dice XY todo negado es igual a X negado más Y negado. Ya sabiendo eso, sabes que estás negando dos veces y aplicas que el doble negado es la variable sin negar, ya que la niegas y la vuelves a negar otra vez. Al final vuelve a quedar igual como al principio. Luego aplicamos el axioma de X, el axioma análogo al X más 1 igual a 1, que sería X negado más 1 igual a 1. Y como puedes ver, vas identificando que se van dando más teoremas y puedes ir simplificando más tu operación hasta llegar a la respuesta final. Lo mismo hicimos con el siguiente. Luego sacamos la tabla de la verdad por medio de las simulaciones, o también tienes la otra opción de ir sustituyendo los valores en la operación según los números correspondientes. Por ejemplo, en el cero lógico sustituyes X, Y, Z por 0 y te tienen que arrojar 0 haciendo las correspondientes operaciones, ya sea en AND o OR. Luego pasamos al segundo ejercicio y aquí tenemos unas dos tablas de la verdad. Entonces debemos hacer el mapa de Karnoff, que, como dije anteriormente, pertenece a la álgebra booleana, que nos ayuda a simplificar más la función de salida. Por ello, esto lo vamos a hacer de esta manera. Estos mapas se organizan según el número de variables, o sea, el número de entradas. En este circuito de la primera de la tabla A tenemos 3 entradas. Eso significa que debemos usar el mapa de Karnoff de 3 variables. Por el lado de las columnas colocamos 0 y 1, y por el lado de las columnas de YZ colocamos 0, 0, 0, 1, 11 y 10. Siempre va a ser así para un mapa de Karnoff de 3 variables. Luego lo organizamos según la tabla, lo que la tabla nos diga, y vamos sustituyendo valores. Por ejemplo, X es 0 y YZ es 0, 0. Entonces, para la fila 1, columna 1, irá un 0. Cuando X es 1 y X es 0, 1, para la fila 2, columna 1, será un 0. Y así se va organizando nuestra tabla. Al final debemos seleccionar los 1 lógicos que tengamos y debemos agruparlos según cómo estén dispuestos. Si por ejemplo están en pares, formamos grupos de 1, de 2, de 4 o de 8. Son las únicas opciones. En este ejemplo, por ejemplo, podemos formar grupos de 1, ya que ninguno está unido a otro. Entonces haremos 3 grupos de 1 y a cada grupo vamos a ir anotando su resultado para que al final eso sea una suma, y eso es lo que va a ser nuestra función X, Y, Z. Ok, llevamos a cabo el procedimiento de los mapas de Karnoff. En la fila 3, columna 1, tenemos un 1 lógico. Entonces nos vamos a la izquierda de ese 1 y vamos a encontrar 1 y 1. Esos 1 y 1 corresponden a Y y Z. O sea, Y es verdadero y Z es verdadero, significa que eso es lo que vamos a anotar en nuestra función de salida.
Luego, posteriormente, vamos a ver el número que tiene por encima en el encabezado, que es un 0. Entonces ese 0 va a pertenecer a la X, significa que es negado, y lo colocamos también multiplicando con lo que ya teníamos anteriormente. Ahora a ello le vamos a sumar lo del siguiente número 1 lógico, que está en fila 2, columna 2. Haremos el mismo procedimiento. Y es 0, o sea, Y negado, Z es 1, Y negado por Z por X. Y así respectivamente con el siguiente 1. Ok, en la segunda tabla ya podemos armar dos grupos de 2. Y procedemos a hacer el ejercicio análogo al anterior. El mismo procedimiento sería 0 por 1, que corresponde a la columna de Y. 0 por 1 se cancela, significa que el X se va. Y 1 por 1 se queda, entonces significa que tenemos Y. Y arriba de esa pareja tenemos un 0. Significa que el Z va negado. Entonces, como ya teníamos el Y, el resultado es Y por Z negado. A eso le vamos a sumar los que nos den en la siguiente, que en la siguiente sería X por Y negado, y el Z se va. Entonces, X y Y negado, más Y y Z negado. En el ejercicio 4, tenemos que ir describiendo lo que le hace cada compuerta a cada variable de entrada. Por ejemplo, la X se va a multiplicar con la Z, que fue negada, con la compuerta AND. La Z fue negada con la compuerta NOT. Luego pasamos a la Y. La Y pasa por la compuerta NOT y se niega. Luego, esta se va a sumar con la compuerta XZ negado más Z. Que esa compuerta fue una suma de XZ negado, el primero que hicimos, más Z por la compuerta OR. Luego vamos con X, lo negamos con la compuerta NOT. Vamos con Y, no le hacemos nada, a Z tampoco, y ok, X negado, la entrada Y y la entrada Z van a ser modificados por la compuerta AND de 3 entradas, y eso a su vez va a ser sumado por la compuerta AND con el XZ negado más Y por Y negado, y va a ser sumado por la compuerta OR, para finalmente darnos como resultado la función f. Esta función f está descrita acá en la presentación, y ahí la podemos ver. Luego a ello le vamos a determinar la tabla de la verdad por medio de las simulaciones que van a ser explicadas en breves momentos. También podríamos hacer una simplificación del circuito agregando compuertas con más entradas, con una entrada adicional, y de este modo podemos reducirlo a 7 compuertas en vez de 9. Buenos días, el día de hoy yo voy a explicar la parte del Proteus de los ejercicios hablados en el prelaboratorio. En los primeros dos circuitos nos pedían hacer una reducción de una función, que luego de realizarlo para la primera nos iba a quedar x negado más z, y en la segunda nos iba a quedar y negado más z, que es esta que tenemos aquí en particular. Cuando hacemos la simulación del Proteus, para que este circuito, que es el de x negado más z, se active, es cuando x negado es 0. Otra opción, cuando este sea 1 y este sea 1. Pero si el x es 1 y z es 0, nos va a dar como una salida 0. Para el segundo viene siendo casi la misma situación, pero la única diferencia es la compuerta, que en este caso es YZ y aquí es XZ. Ya pasando para los otros dos circuitos, nos mencionan que son dos tablas de la verdad.
En este sí son un poquito más trabajados, pero por lo menos para este nos tiene que dar como salida la función después de reducirla x negado yz más xyz negado más xy negado por z. Todo esto, cuando lo simulamos, las únicas situaciones en donde se va a dar el 1 lógico es cuando y y z son 1. Otra situación es cuando es x y z. Y la otra es cuando es x y y. Estas son las únicas situaciones donde nos va a salir un 1 lógico. En las otras nos va a dar un 0 lógico. Para el otro circuito que nos dan, después de hacer la reducción como mapas recarnado, nos dicen que la función va a ser y por z negado más x por y negado. En este particular, la única forma que nos dé el 1 lógico es cuando y es 1, la otra es cuando x es 1 y los otros 0, otro es x1, z1 y el otro es xy1. Esas son las únicas situaciones donde nos va a dar un 1 lógico. Y por último, para el circuito más extenso, que nos pedían hacer la simplificación y después mapas de Carnot, nos resulta que esto se puede ver de esta forma. La única forma que este dé un 1 lógico es cuando z es igual a 1, otro cuando z y y es igual a 1, el otro cuando el x es nada más 1, y ya, no hay otra opción posible para que este sea 1. El uso de los mapas de Carnot hace que también nos simplifique mucho los circuitos lógicos, dado que por lo menos en esta es la versión entregada en el planteamiento del ejercicio, pero otra forma sería haciéndolos una simplificación que nada más sería trabajando con una compuerta NOT y una compuerta AND y un OR.